tal? Bienvenidos a Perio News. Cintia Moreno les informa. Un aloinjerto de matriz dérmica celular se ha reportado recientemente en la literatura periodontal, mostrando resultados clínicos favorables en el recubrimiento de recesiones gingivales. Rumelfi Sánchez les informará. Desde su introducción en la odontología, la matriz de tejido regenerativo ALODEN ha sido una de las matrices dérmicas acelulares ampliamente aceptada para la aplicación de tejido blando. ALODEN ayuda a la regeneración de tejido permitiendo con una rápida revascularización, migración de los glóbulos blancos y población de células. Y finalmente se ha transformado en el tejido receptor para una reconstrucción resistente y natural. Dentro de sus ventajas está la más amplia divulgación en la implantología. Está demostrado que se reducen las complicaciones en los postoperatorios. En los ensayos clínicos aleatorios que se han realizado, ha demostrado que hay una diferencia estadística con ellos. Estas se utilizan para la cobertura radicular, aumento de encía, aumento de tejido blando en la cresta y aumento en el tejido blando alrededor de los implantes. Sigan con nosotros, tenemos más noticias para ustedes aquí en Perio News. Hoy en nuestro segmento de Perio Matutino estaremos hablando un tema sumamente interesante y es uno de los métodos que se están utilizando para el tratamiento de la periodontitis. Muy buenos días, en el día de hoy mi colega Arlenis Cuevas y su servidora Eva Vicente vamos a estar compartiendo con ustedes el tema sobre lo que es el tratamiento periodontal regenerativo, en el cual vamos a tener una doctora invitada, la doctora Yaneris Rosario, cirujana perimplantóloga, egresada de la Universidad Nacional de Sevilla, quien nos empapará más acerca sobre este tema tan interesante. Buenos días, doctora, ¿cómo se siente? Muy buenos días, chicas, ¿cómo están? Yo me siento muy bien, espero que ustedes también. Me siento muy halagada de haber sido invitada a este programa. Es un gran placer y un gran honor estar aquí. Bueno, hoy en día, como ustedes saben, el mundo de la medicina consiste en lo que es la medicina regenerativa, que se basa en lo que es la sustitución de los tejidos que se han perdido. En el caso de la periodoncia, hablamos de lo que es el tratamiento periodontal regenerativo, que es básicamente esto, reemplazar los tejidos que se han perdido. ¿Cómo se hace? Bueno, pues básicamente lo que se hace es que se insertan las membranas para que así las fibras del ligamento periodontal reinserten esta zona que se ha perdido. Ok, doctora. Y según su opinión personal, para lo que es el tratamiento de la periodontitis, ¿qué resulta más beneficioso? ¿Reparar los tejidos mediante el uso de la técnica convencional o emplear lo que es el tratamiento periodontal regenerativo? Bueno, en mi práctica como profesional puedo decirte, yo nunca diría dejar de usar lo que es el esfoliarizado, técnica convencional, porque es lo que realmente todos conocemos y es lo que hemos usado toda la vida. Pero hoy en día, como ha surgido el tratamiento periodontal regenerativo, hay que tomar en cuenta que ambos tienen sus ventajas y desventajas. Como sabemos, con el tratamiento convencional es cierto, reducimos la inflamación, eliminamos el tejido de granulación y todo lo demás. Sin embargo, aparte de que se da un alivio al paciente, no se regenera lo que se perdió. Ahora, con el tratamiento regenerativo hacemos todo esto. Quitamos todo el tejido que está dañado, reducimos la inflamación, pero se repara lo que se perdió, se reinsertan esas fibras nuevamente. Doctor, usted sabe que en el tratamiento periodontal regenerativo utilizamos varios tipos de membrana. Dentro de esta tenemos la membrana reabsorbible y la no reabsorbible. Sabemos que la reabsorbible es la que el organismo elimina por sí mismo. Y también tenemos la no reabsorbible, que esta se debe de durar un tiempo prolongado y luego se retira. En este caso, doctora, ¿cuál sería la más eficaz o cuál usted recomienda para el tratamiento periodontal regenerativo y por qué? Bueno, en mi opinión yo recomendaría las reabsorbibles. ¿Por qué? Bueno, porque estas no necesitan de una segunda cirugía para su remoción. Como en el caso de las no reabsorbibles, estas hay que hacer dos cirugías. Primero una para colocarlas y luego otra para retirarlas. En el caso de las reabsorbibles, simplemente se desprenden, como usted explicó, por sí solas. También las reabsorbibles son biológicamente más beneficiosas porque dan más beneficios al paciente, ya que no producen ninguna infección. Muchas gracias, doctora Rosario, por haber asistido a nuestro programa. Esperamos nuevamente por aquí y esperamos que esta información haya sido de mucho provecho para los televidentes. Volvemos contigo, Cintia. Vamos a un corte comercial y volvemos enseguida. Si tus encías sangran al cepillarte, podría ser el inicio de un trayecto hacia algo mucho peor.
Para y cambia tu destino. Prueba Parodontax, un dentífrico 4 veces más eficaz eliminando la placa bacteriana, principal causa del sangrado. Di adiós al sangrado de encías. Parodontax. ¿Sabías que la periodontitis conlleva un proceso inflamatorio crónico de origen bacteriano que provoca la destrucción de los tejidos del soporte del diente? Esta enfermedad se da por interacción no adecuada entre la microflora oral y el organismo. Por lo tanto, el objetivo del tratamiento periodontal busca mantener los dientes en situación de salud, función y comodidad. Para esto han surgido paliativos como los nuevos tejidos, la reparación, regeneración, y todo esto se obtiene a partir de las células del propio paciente. Bianca Cornelio se despide. Y en estos momentos se encuentra nuestra reportera Yesmerlin Pérez desde la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña en un congreso de odontología. Vamos contigo, Yesmerlin. Nos encontramos en el Congreso de Odontología de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y en esta ocasión vamos a ver qué opinan los doctores acerca del tema de los mini implantes con anclaje ortodóntico en dientes periodontalmente afectados. Pueden acompañarnos. Nos encontramos con la doctora Frances González de la Escuela de Odontología de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña y ella nos va a contar acerca de este tema que estamos investigando en esta ocasión. Mi experiencia con los mini implantes como tornillo para anclaje para ortodoncia fue muy favorable, ya que me disminuyó el tiempo de tratamiento ortodóntico y la duración fue de 4 a 6 meses. En este caso recuerdo que tenía bilateralmente detrás de mis segundos molares superiores. Gracias. Nos encontramos aquí con Ismael Lama para preguntarle acerca de qué opina o qué conoce acerca del tratamiento de mini implantes ortodónticos en pacientes periodontalmente afectados. Los mini implantes en ortodoncia se usan para poder ajustar los dientes y tener menor grado de movilidad y así no afectar los dientes. Y en periodoncia, cuando hay pérdida ósea, cuando hay problemas de pérdida obviamente, y realmente son buenos porque los movimientos son más lentos y más precisos. Y esto es lo que saben los doctores acerca del tema. Pero nosotros no nos quedamos así. Tenemos una cita con un especialista en ortodoncia, el doctor Claudio Pineda, que nos va a dar informaciones explícitas y tiene experiencia acerca de estos tratamientos. Nos encontramos aquí con el doctor Claudio Pineda, especialista en ortodoncia, que nos va a orientar un poco más acerca del tema. Bueno, con relación a la pregunta que me estaban haciendo, era la utilidad de los tornillos o microtornillos en ortodoncia como un método de anclaje en pacientes periodontales. Lo primero es que hay que preguntarse es cuál es la relación de la ortodoncia con la periodoncia. Bien, ustedes saben que la periodoncia es un proceso donde cuando ya está instaurado hay pérdida del hueso, ¿cierto? Entonces es imposible pensar en tratamientos de ortodoncia donde ese proceso de reabsorción ósea esté activo. Ahora bien, cuando el proceso de periodoncia está inactivo, es decir, que el paciente entra en una fase de estabilidad periodóntica, sí es posible realizar un tratamiento de ortodoncia. ¿Por qué? Porque los movimientos ortodónticos se producen debido a que hay reabsorción y aposición ósea. Y al haber reabsorción y aposición ósea, el nivel óseo va ganando y va aumentando. Es decir, que la cresta ósea se va moviendo a medida que el diente se va moviendo. Es decir, que el movimiento ortodóntico mediante la ortodoncia es el único procedimiento que crea hueso naturalmente. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una pérdida dentaria con un defecto óseo en la zona anterior y yo quiero modificar ese defecto óseo, yo puedo mover el diente que está al lado a ese lugar para crear hueso y que ese defecto óseo desaparezca. O sea que por ahí vamos bien. Ahora bien, siempre que tú vayas a utilizar un microtornillo en periodoncia, primero el paciente tiene que estar inactivo periodontalmente y
donde haya hueso para poner un tornillo, tú lo puedes poner. ¿Para qué se utiliza un microtornillo en ortodoncia? Para mover dientes, haya una periodoncia, para mantener anclaje o simplemente para lograr movimientos que antes no se conseguían con la ortodoncia tradicional. ¿Cuál es la frecuencia con que llegan estos casos al consultorio? Bueno, pacientes periodontales llegan en muy alta frecuencia. Ustedes saben que en nuestra población hay una alta incidencia de periodontitis que incluye pérdida dentaria y pérdida ósea. Entonces es muy común encontrar en los consultorios de ortodoncia pacientes periodontales que a su vez puedan necesitar tornillos para hacer cualquier movimiento que esté planificado. ¿Y existen algunas contraindicaciones para este tratamiento? No, la única contraindicación que existe, primero para el tratamiento de ortodoncia, es que haya periodoncia activa. La periodoncia debe estar pasiva totalmente. ¿Y existe algún factor que influya en que el tratamiento fracase? Bueno, el tratamiento en un tratamiento periodontal, un paciente con periodoncia inactiva, realmente tú no te vas a plantear objetivos muy lejos, muy perfeccionistas. Simplemente con arreglar las posiciones dentarias y controlado el paciente periodontalmente, porque eso es algo que hay que tener en cuenta. El paciente debe de estar controlado periodontalmente. Su visita al periodoncista cada 2 o 3 meses, entonces no hay ningún tipo de fracaso. El tornillo de por sí puede fracasar en pacientes con periodoncia y sin periodoncia de igual manera, porque a diferencia de los implantes dentales, el microtornillo no tiene integración al hueso. Es simplemente una traba mediante roscas, que eso es lo que va sujetando el tornillo. ¿Y hay algún tiempo estimado para ver resultados en este tratamiento? Todo es individual. O sea, todos los tratamientos, el paciente esté afectado periodontalmente o no, son individuales. No hay un tiempo para un movimiento. Ahora bien, como el paciente periodontal ya ha tenido pérdida de hueso, es muy importante que las fuerzas sean las más ligeras posibles y y con un intervalo mayor que cualquier otro tipo de paciente. Por ejemplo, si damos cada 4 semanas a un paciente no periodontal, a un paciente periodontal debemos dar un intervalo mayor de 5 a 6 semanas para que las fuerzas no sean tan grandes. ¿Y alguna recomendación que usted le da a su paciente para que el tratamiento tenga éxito? En pacientes periodontales siempre hay que estar agarrado de la mano del periodoncista. O sea que cada vez que se comienza un tratamiento de ortodoncia en un paciente periodontal, hay que establecer responsabilidades y decirle al paciente, bueno, tienes que ir a tu periodoncista cada 2 o 3 meses para que te controle. Y a la primera alarma de que el paciente no se esté cepillando bien, entonces volvemos y lo enviamos, nos referimos al periodoncista, y en caso de que no haya un progreso, se decide quitar los aparatos, porque la ortodoncia no es compatible con la periodoncia activa. Okay, muchas gracias, doctor. Volvemos al estudio con nuestra compañera. Nuestra compañera Alfonsina Jiménez, que se encuentra en una videoconferencia desde Cuba. Pasamos contigo, Alfonsina. Muchas gracias, Cintia. Ahora nos encontramos en una videollamada con los doctores Ramírez y Delfonso, que vamos a hablar sobre un tema de sumo interés para nosotros, que es el plasma rico en plaquetas. Bienvenidas, doctoras. Como sabemos, el plasma es la parte líquida y acelular de la sangre, que se encuentra formada 90% de agua y otros elementos como lo son los lípidos y proteínas. Doctoras, quisiera que ustedes nos abunden más sobre qué ha llevado a los odontólogos hoy en día a implementar esta técnica. Gracias por la invitación. Bueno, básicamente la nueva técnica que se está implementando en el área de periodoncia es la estimulación de la regeneración de los tejidos del organismo, como un reto muy perseguido y anhelado por los especialistas de esta área.
La medicina regenerativa en los últimos años, que es lo que se ha ido implementando, es fundamentada en la toma de células madres del individuo y en su capacidad de convertirse en nuevos tejidos. Entonces, esta técnica se basa no en tomar un tejido químico o algún fármaco, sino que esta se basa principalmente en tomar parte del tejido del paciente para poder hacer una extracción del mismo y que se regeneren a través de sus propias células. ¿Y podría explicarnos qué es en sí el plasma rico en plaquetas? El plasma rico en plaquetas es un concentrado de plaquetas obtenido del plasma del propio individuo, del propio paciente, el cual contiene enormes reservas de proteínas activas, incluidos factores de crecimiento y células madres periféricas, que son vitales para poder iniciar y acelerar lo que es la reparación celular, ya sea en forma líquida a través de una función del colgajo o en un coágulo rico en factores de crecimiento que es maleable y fácilmente aplicable a la zona que queremos restaurar. También lo que cabe destacar es que lo que es el plasma rico en plaquetas tiene lo que son una gran cantidad de factores de crecimiento, en este caso, que los factores de crecimiento son un conjunto de sustancias que generalmente son de origen proteico, que estas trabajan, por ejemplo, en conjunto con lo que son las hormonas, los neurotransmisores, y que desempeñan una función sumamente importante en lo que es el desarrollo celular, por ejemplo, en la regeneración celular, sobre todo en lo que es la comunicación intercelular. Estas interfieren en lo que es la quimiotaxis, es decir, que envían señales para poder atraer células para que se puedan regenerar en este caso, y la función principal de los factores de crecimiento en este caso es la del control externo de lo que es el ciclo celular, es decir, gracias a estos factores de crecimiento, estas células se pueden regenerar, se pueden diferenciar también, ya que, por ejemplo, han habido estudios, se ha demostrado que las células que ayudan a lo que es la regeneración y lo que es la sujeción del tejido al diente, en este caso, son las células del tejido periodontal. Entonces, estos factores de crecimiento ayudan a que estas células se diferencien y que puedan favorecer a lo que es la cicatrización, en este caso, y la regeneración del tejido. Luego de que se hace la aplicación del plasma, ¿cómo es la cicatrización? Sí, por ejemplo, en el tema de la cicatrización del injerto óseo, dura aproximadamente ocurre en unas 3 semanas más o menos, y está caracterizado por un crecimiento capilar, por una proliferación y por una actividad celular, un aumento de estas en este caso. Entonces es esto, es decir, la cicatrización ocurre de unas 3 a 6 semanas más o menos, cuando han proliferado, por ejemplo, las células osteoprogenitoras. Y de los casos que se han presentado relacionados a este tema, ¿nos podrían comentar alguno de estos? Bueno, recientemente estuvimos realizando una investigación donde pudimos aplicar estos nuevos conceptos acerca del plasma rico en plaquetas. Tuvimos una serie de pacientes, entre los que tenemos una paciente que tenía 35 años de edad, que presentaba lo que era la periodontitis del adulto. Esta no presentaba ninguna alteración en la encía, sin embargo presentaba migración en las piezas dentarias. Comenzamos con la paciente a realizarle lo que es la fase 1 del tratamiento periodontal, donde realizamos terapia antimicrobiana, realizamos profilaxis, luego procedimos a hacer raspado y alisado radicular y tomamos lo que fue la sangre del paciente, como les comentamos anteriormente, para hacer lo que es la exfusión del plasma rico en plaquetas, para luego hacerle un injerto a la paciente. En este caso también hay otro caso clínico de una paciente también de sexo femenino de 38 años de edad, y tenía su diagnóstico era de periodontitis del adulto moderada y generalizada. En este caso presentaba unas sondas, por una profundidad de sonda de unos 3 a 7 milímetros más o menos, con sangrado al sondaje. Y en este caso observamos a nivel radiográfico un defecto óseo en la zona anteroinferior. El tratamiento que se le realizó a esta paciente fue el mismo que a la paciente anterior, solo que se le aumentó un poco la cantidad de plasma rico en plaquetas en unos 5 mililitros. Es decir, el total fue de 5 mililitros en este caso. Las pacientes fueron evaluadas al
al cabo, por ejemplo, de 7 días, en caso para observar cualquier característica clínica, y posteriormente las pacientes fueron evaluadas en unos 3, 6 y 12 meses a cada uno de estos en este caso, para poder evaluar cualquier cambio radiográfico. Y sin dudas pudimos observar una diferencia y una mejora en lo que era el estado del periodonto en este caso, y sin dudas nosotros podemos confirmar que este tratamiento de plasma rico en plaquetas es eficiente y también en este caso nos da unos resultados de por vida. Y para finalizar, ¿qué ustedes opinan sobre esta técnica del tratamiento periodontal? Sí, sin duda esta terapéutica constituye una manera permanente y efectiva de corregir lo que son las destrucciones óseas en este caso, las destrucciones óseas periodontales, por ejemplo, y a través, en este caso, de la activación del proceso de reparación y de cicatrización. Es decir, sin duda sí es una manera efectiva. Muchas gracias, doctora, por estar en contacto con nosotros desde Cuba. Volvemos contigo, Cintia. Vamos a un corte comercial, volvemos enseguida. ¿Están tus encías en alerta roja? Gengilácer reduce el sangrado gingival en solo 48 horas, porque ante una alerta hay que actuar. Gengilácer, encías sanas. El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Muy buenos días, público televidente. Venimos con otro segmento de A Tu Salud Dental. Les saluda Sofía Quiñones. Hoy tenemos un grupo invitado, el cual hablaremos de una enfermedad que puede afectar a nuestra salud oral. Estaremos recibiendo llamadas al 809-573-9585. También pueden contactarnos por Twitter @atusaluddental con el hashtag GUM. Hoy tenemos unas invitadas muy especiales. Bienvenidas, doctoras. Gracias. Se encuentra aquí la doctora Cristina García, la doctora Hilary Zucar, Mariela Pujols y Lía Rivas. Tal vez el público no sabe qué es esta enfermedad. El GUM es una enfermedad que afecta a lo que son nuestras encías. También pueden ocasionar, como todas sabemos, lo que es sangrado y necrotizar las partes interdentarias de lo que es ella misma, entre los dientes. Puede ser provocada por la mala higiene o también por algunos síntomas. Así es, podemos destacar además las causas, principalmente la malnutrición o el estrés. En el caso de la malnutrición, esto se da principalmente en niños, ya que no ingieren la cantidad de proteínas que necesitan para tener un periodonto sano. Por ejemplo, otro caso de este tipo de causa o de signo, se podría decir que otra causa también dentro de estas están las infecciones virales, que son causadas por la mala higiene o por, como ya mencioné, la mala ingesta de los nutrientes en los alimentos. Otro factor importante que podemos destacar es el estrés, principalmente en estudiantes universitarios en épocas de exámenes, ya que durante este tiempo estos lo que hacen es que descuidan su higiene oral y por tanto esto puede hacer más propenso a padecer de esta enfermedad. Y también podemos decir que algunos de los síntomas y signos de esta enfermedad, el principal que podemos identificar es el sangrado. El paciente presenta mucha inflamación en las encías y presenta dolor básicamente casi siempre cuando ingiere lo que son alimentos calientes o con muchos condimentos. De hecho, con respecto al sangrado, en estos días yo tuve un caso de un paciente de 12 años de edad que recurrió hacia mí por dolor y por sangrado en las encías. La madre me confesó que en su familia había problemas y que él sufre de una mala conducta. Pues clínicamente yo pude observar que él no tiene caries dental, pero sí una malposición dental y a la hora del sondaje, él sangra. En su historia clínica yo pude observar que ambos padres sufren de periodontitis crónica moderada y que el paciente tenía un largo tiempo sin visitar al odontólogo. Pues su tratamiento fue metronidazol 500 miligramos cada 8 horas durante 8 días y un colutorio, pero preferiblemente clorhexidina al 100%. Bueno, yo tuve un caso contrario
Era una paciente de 18 años de edad, la cual acudió a mi consulta por un dolor intenso en las encías. Ella me dijo que ya tenía 2 semanas con ese dolor y que estaba pasando por una semana estresante, ya que tenía exámenes finales, como usted había dicho, doctora, que eso es una causa. Entonces, al momento de yo realizarle el examen clínico, me pude dar cuenta de que no tenía malposición dentaria, debido a que la paciente me había dicho que había portado ortodoncia hace 2 años. Y bueno, no tenía halitosis, pero al momento de realizarle el sondaje, ella sangró. Y bueno, también me pude percatar de que en las papilas interdentarias presentaba pequeñas lesiones ulcerosas y que me dijo que le estaba molestando mucho. Bueno, yo procedí a hacerle un tratamiento de antibiótico con el metronidazol también, de 500 miligramos cada 8 horas por 8 días. Bueno, y además también le indiqué la clorhexidina para que realizara enjuagues cada 12 horas. Doctora, permiso, ¿y las úlceras? ¿Qué pasó con ellas? Bueno, se veía que iban disminuyendo, pero todavía estaban presentes al cabo de 2 semanas. Entonces lo que decidí fue realizarle una instrumentación de desfibrilación, que es básicamente una profilaxis en donde se elimina la placa y las arterias que se encuentran en la zona de la lesión ulcerada. Y luego se le realizaron controles de placa y a partir de ahí la paciente se ha sentido bien. El público ha estado muy interesado en lo que es este tema. Tenemos una llamada al aire. Aló, buenas. Sí. ¿Nos puede decir su nombre y de dónde viene? Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rolando Rodríguez, tengo 25 años y estoy llamando desde España, Barcelona. Y estaba viendo vuestro programa y quería saber si me podíais decir un tratamiento para lo que es este tipo de enfermedad, ya que me he fijado que estos días tengo muchos exámenes, ando en la universidad y demás, y tengo la encía un poquito inflamada. Muchas gracias de antemano. Muy interesante su pregunta, señor Rolando. En este caso me gustaría responderla. Señor Rolando, ¿se encuentra ahí? Claro, me encuentro aquí. El doctor o la doctora le van a prescribir lo que es un antiséptico, en este caso sería la clorhexidina al 12%. Recuerde que todo esto es con prescripción médica. Y también le van a dar unas instrucciones de higiene oral, que va a utilizar un correcto cepillado dependiendo de su condición y la utilización de seda. Corta ahí. También, señor Rolando, le quería recomendar o aconsejar algo, y es que aunque nosotros los odontólogos les demos unas pautas que usted debe de seguir, tiene que poner de su parte para su mejoría, porque sin un paciente que esté en conjunto con el odontólogo, usted no se va a sanar. Gracias por su llamada. Ahora, nuestros usuarios también están activos en lo que es nuestra cuenta de Twitter. @Nastisalva pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la gingivitis y el GUM? Bueno, yo le puedo responder esa pregunta. Básicamente, la gingivitis tiene el término itis, que significa inflamación, y gingi se refiere a la encía, pues podemos decir que es una inflamación de la encía en la cual no hay pérdida de inserción de los tejidos periodontales. Sin embargo, en la GUM, gingivitis ulceronecrotizante, tenemos lo que es una infección y un dolor bien agudo en la zona de la encía, y básicamente se enfoca más en las papilas interdentarias y en el margen gingival de la encía, donde podemos observar cómo el tejido se necrosa, y bueno, eso podría ser una diferencia entre ellas. Gracias, doctoras, por su visita. Gracias, público televidente, por sintonizarnos. Pueden contactar a las doctoras en los números de abajo. Muchas gracias, nos vemos en otra próxima entrega y volvemos al estudio. Bueno, y así nos despedimos, los esperamos mañana en otra entrega de Perio News. Gracias por acompañarnos, Cintia Moreno estuvo con ustedes.